Hola a todos. Hola a todos. Empezamos en 5 minutos. Es que...
Que no suene repetitivo. Pero también está puesto. ¿Me podéis confirmar desde casa que se me oye bien? ¿Sí? Vale, gracias. Vale, bueno, pues perdonad por el pequeño retraso. Es el primer turno que hacemos de comunicaciones orales online, entonces pues hemos tenido algún problema. Vale, a ver. Los nuevos congresistas de este año igual os estáis preguntando de qué es esto de las comunicaciones orales. Y bueno, no sé si lo sabéis, pero desde el comité científico, además de las conferencias, organizamos también distintos concursos. Entonces, desde el fin de semana ya hay en YouTube algunos vídeos de divulgación de distintos participantes y también en la página web del CID encontraréis los postres de otros participantes con explicaciones. Entonces, os animamos a verlos por si queréis ver los trabajos de otros estudiantes. Y bueno, ahora vamos a la parte de las comunicaciones orales en la que los distintos participantes van a presentar los trabajos en los que han estado trabajando. Vale, hay 4 turnos de comunicaciones orales. En el horario habréis visto que solo hay 3, pero es que este año hemos tenido muchos trabajos y entonces hemos decidido añadir un 4.º turno para que todo el mundo tenga oportunidad de presentar sus trabajos. Entonces, este 4.º turno será el jueves en horario de talleres. No os preocupéis por la asistencia porque, obviamente, como coincide con los talleres, no se controla la asistencia de ese 4.º turno, pero sí que se grabará y sí que lo podréis ver en diferido. Entonces, bueno, os animamos a verlo. Y además, este año, como innovación, hay un premio del público para las comunicaciones orales. Entonces, os vamos a pedir que al final de cada comunicación oral rellenéis un pequeño formulario de 3 preguntas para valorar el trabajo que acabáis de ver. Y entonces, a partir de estos formularios se dará el premio del público y para incitaros un poco a que rellenéis todos los formularios y a los del turno 4 incluidos, si los podéis ver en diferido, aquellos congresistas que rellenen todos los formularios de todos los turnos de comunicaciones orales serán los que entrarán en el sorteo del curso de genotipia y también recibirán un lote de chapas. Vale, dicho esto, ya vamos a entrar directamente en la dinámica del turno para empezar a ver los distintos trabajos. Vale, ahora van a pasar distintos congresistas que van a hacer unas exposiciones de alrededor entre 7 y 10 minutos. Para los concursantes os pondremos un pequeño sonido a los 5 y a los 7 minutos para avisaros del tiempo. Y a los 10 minutos cerraremos el micrófono. Así que, por favor, cuidado al tiempo. Y cuando se acabe vuestra intervención, llegará el turno de preguntas, tanto de los miembros del jurado como de los congresistas. Será un breve turno de preguntas y durante este turno de preguntas los congresistas podréis responder los formularios. Dicho esto, ya podemos empezar con la primera concursante, que es Beatriz Guijarro Albaladejo, y que va a presentar un trabajo titulado Desarrollo de modelos celulares para estudiar eficacia y seguridad de la modificación genética mediante recombinación homóloga empleando el sistema CRISPR-Cas9. Beatriz, creo que estás por ahí. Ya puedes compartir la pantalla y comenzar tu intervención. Hola, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Dónde estás? Vale, se te oye un poquito bajito aquí. ¿Los de casa lo oís bien? Yo sí que lo oigo bien. Vale, lo que no vemos, Beatriz, es tu presentación. No, la presentación voy a compartirla ahora. Lo que no puedo activar es el vídeo, ¿no? Exacto. Vale. ¿Se está viendo la presentación? Sí, la presentación se ve bien. Vale, pues ¿puedo empezar entonces? Sí, se escucha bien. Puedes ya empezar. Vale, perfecto. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presentación. Y voy a empezar a exponer mi trabajo que, como bien habéis dicho, se titula Desarrollo de modelos celulares para estudiar eficacia y seguridad de la modificación genética mediante recombinación homóloga empleando el sistema CRISPR-Cas9. En primer lugar, la terapia génica es una estrategia que consiste en la modificación de un gen para tratar o curar la enfermedad que la causa. La terapia génica in vivo consiste en la inyección del vector terapéutico directamente al paciente
Y por su parte, la terapia génica ex vivo consiste en la modificación de las células in vitro con el gen terapéutico y la infusión de estas células modificadas al paciente. Para llevar a cabo estas estrategias contamos con un conjunto de herramientas llamadas nucleasas específicas, entre las que están los sistemas CRISPR-Cas, que van a ser capaces de generar cortes de doble cadena de manera dirigida en el ADN de la célula. Estos cortes son unas lesiones muy dañinas para la célula, por lo que ésta cuenta con dos mecanismos para reparar los cortes: la unión de extremos no homólogos a la izquierda y la recombinación homóloga a la derecha. Ambas estrategias han sido utilizadas por distintos grupos para llevar a cabo estrategias de modificación de un gen en una célula. Sin embargo, para este trabajo es de especial interés la recombinación homóloga. Este mecanismo necesita una hebra molde para reparar el corte, y en edición génica este molde va a ser un donador de ADN que presenta brazos de homología a ambos lados del corte. Todas estas estrategias tienen una serie de efectos secundarios derivados de la generación de modificaciones indeseadas en el genoma. Por un lado, las nucleasas específicas pueden cortar en sitios distintos de la diana, que llamamos sitios off target, y por otro lado, en las estrategias en las que se utilizan donadores, cabe la posibilidad de que estos donadores se integren o bien en esos sitios off target o bien en otros sitios distintos de la célula, que llamamos sitios ilegítimos. Estas modificaciones pueden tener efectos muy impredecibles en la célula, por lo que para poder trasladar todas estas herramientas de edición génica a la clínica es necesario garantizar antes unos estándares de seguridad y de eficacia. Algunos grupos están desarrollando líneas celulares reporteras que permiten determinar la especificidad de las herramientas de edición génica. Sin embargo, estas líneas celulares que existen permiten cuantificar las integraciones en sitios ilegítimos de los donadores, y además las dianas de la nucleasa se encuentran en los genes reporteros y estas secuencias no son de interés para el traslado a la clínica. Por tanto, así surge este proyecto con el objetivo global de desarrollar modelos celulares reporteros de recombinación homóloga que permitan evaluar de forma sencilla la eficiencia y seguridad de las herramientas de edición génica dirigidas frente a un locus endógeno. Y los objetivos específicos del trabajo que yo he realizado fueron desarrollo de un modelo celular K562-GWP con una copia célula del cassette reportero GWP, que lo veremos más adelante, y evaluar en los modelos reporteros de una copia y 13 copias de este mismo vector si la eficacia y especificidad de recombinación homóloga mediada por el sistema CRISPR-Cas9 depende del número de dianas en la célula para el mismo. Con respecto al material utilizado, en primer lugar, usamos la línea celular K562 para generar el modelo y 3 construcciones que se desarrollaron en el laboratorio. La primera es el vector GWP, que será el que irá integrado en el genoma de la línea celular y que presenta un cassette de GFP interrumpido por el primer intrón del locus WAS. WAS es un gen que se encuentra mutado en el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es una inmunodeficiencia. En segundo lugar, un donador WAS-SFDR que presentaba los brazos de homología necesarios para reparar la expresión de GFP mediante recombinación homóloga. Y además de este cassette de GFP, presentamos un segundo cassette reportero de la proteína TSD que nos va a permitir cuantificar las integraciones ilegítimas. Y por último, un sistema CRISPR-Cas9 dirigido frente a ese primer intrón del locus WAS. Este modelo nos iba a permitir determinar mediante citometría de flujo el porcentaje de células que reparaban el corte del sistema CRISPR, bien mediante recombinación homóloga o bien mediante un mecanismo distinto, o las integraciones ilegítimas del donador. Por un lado, y como os muestro en la diapositiva, siempre que el donador se integre mediante recombinación homóloga, usando los brazos de homología que se representan, obtendremos células GFP positivas, y en cambio, si el donador se integra mediante un mecanismo distinto a la recombinación homóloga o bien en sitios ilegítimos, el donador se integrará completo y tendremos células GFP positivas y TRF positivas. Pasando a los resultados del trabajo, en primer lugar lo que hicimos fue generar el modelo celular, y para ello transducimos células K562 wild type con distintas concentraciones del vector GWP. Una vez mediante qPCR cuantificamos la media de copias por célula de nuestro vector que había en cada población, y así, como os muestro sombreado en naranja, la población transducida con 1 microlitro de vector presentaba una media de 0,39 integraciones. A partir de esta población generamos poblaciones clonales para tratar de obtener una línea clonal que presentase una sola copia del vector GWP. Cuando las células llegaron a la confluencia adecuada, mediante PCR con la pareja de primers que se representa en la diapositiva, determinamos si presentaban o no el vector integrado, y el resultado está en este gel. Como vemos, de 24 clones que fenotipamos,
solamente 9 tenían el vector integrado y para continuar con los experimentos utilizamos solamente los 3 que se representan con el asterisco. Esos 3 clones los cuantificamos mediante qPCR de nuevo y vimos como el clon 12 era portador de una sola copia del vector GWT. Y así de esta manera ya teníamos generada la línea celular 1K562 GWT. El siguiente paso consistía en determinar si la eficacia de recombinación homóloga dependía del número de dianas en la célula para el sistema CRISPR-Cas9. Para ello, en el laboratorio contábamos con una línea de 13 copias del vector GWP que se había desarrollado anteriormente. De esta manera teníamos una línea con una copia de la diana de la nucleasa y una línea con 13 copias de la diana de la nucleasa. Ambos modelos fueron nucleofectados con el donador y con el sistema CRISPR-Cas9 específico de Wasp, y a las 48 horas realizamos una primera lectura de la fluorescencia mediante citometría de flujo para determinar la eficiencia inicial de nucleofección. Esta lectura se repitió hasta el día 30 y el resultado lo muestra aquí. En primer lugar, vemos que las células que nucleofectamos únicamente con el donador, la expresión del mismo disminuye a día 30 muchísimo, como se puede ver, por lo que así determinamos que era necesario tanto el donador como la nucleasa para que la recombinación homóloga ocurriese de manera efectiva. Y en los casos en los que nucleofectábamos tanto el donador como el sistema CRISPR y analizábamos el porcentaje de células CFP positivas que recordamos que habían integrado el donador mediante recombinación, este porcentaje en la línea de 13 copias es superior a la línea de 16. De una copia. Sin embargo, cuando miramos las integraciones ilegítimas, que son las células dobles positivas, vemos cómo estos porcentajes son muy similares en ambas líneas. Este experimento se repitió por triplicado y el resultado lo muestro en estas gráficas. En primer lugar, cuando evaluamos la eficacia relativa de recombinación homóloga, vemos como en la línea de 13 copias el porcentaje alcanza el 60%, mientras que en la línea de una copia es poco más del 20%. Y sin embargo, cuando medimos la especificidad mediante la ratio entre integraciones ilegítimas y recombinación homóloga, vemos como en ambos modelos estos valores son muy similares y los niveles son muy bajos. De esta forma pudimos ver cómo en nuestras líneas celulares la eficacia de recombinación homóloga aumentaba cuando aumentaba el número de dianas en la célula para el sistema CRISPR y que esto no afectaba la especificidad. Y así de esta forma conseguimos generar una herramienta muy sencilla para evaluar la especificidad de las herramientas de edición génica dirigidas frente a un locus endógeno. Y por último, como conclusiones a este trabajo, en primer lugar, hemos generado un modelo celular 1K562-GWP conteniendo una única copia del cassette GWP en su genoma que permite analizar la eficiencia y seguridad de edición génica mediante recombinación homóloga, empleando un sistema CRISPR-Cas9 específico para el locus Wasp. 2. El número de dianas en la célula para el sistema CRISPR-Cas9 mejora la eficiencia de recombinación homóloga sin afectar significativamente la especificidad. 3. Nuestros modelos permiten diferenciar la edición génica mediante recombinación homóloga de otros mecanismos de reparación de corte de doble cadena, incluyendo HITI. Y 4. Y como planteamiento de futuro, pensamos que nuestros modelos pueden ser adaptados para el estudio de estrategias de edición génica en otros genes de interés, reemplazando la secuencia actual de Wasp por un fragmento de dichos genes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por la exposición. Os recordamos que tenéis el formulario, que os voy ahora mismo a los de Zoom, os voy a enviar el formulario y bueno, pues para recordároslo y que lo rellenéis. ¿Alguien del jurado tiene alguna pregunta? ¿Dejo de compartir la pantalla? Sí. Vale. Yo tengo una pregunta, ¿se me oye? Sí. Sí. En el resumen que has enviado, y creo que la presentación también lo mencionas, dices que una de las principales limitaciones para este tipo de estudios es el dinero. Entonces, yo te quería preguntar si con todo el dinero del mundo que tuvieses y sin ninguna limitación, ¿cuál crees tú que sería la estrategia más óptima para realizar este tipo de estudios? Pues a ver, yo creo que estas líneas que nosotros hemos desarrollado en el laboratorio pueden ser muy útiles porque aparte no son muy caras, en lo único que hay que invertir es, bueno, son caras, hay que invertir en buenos ordenadores y en buenos sistemas CRISPR, pero yo creo que son unas herramientas que son muy buenas, que simplemente mediante citometría de flujo poder determinar integraciones ilegítimas y eficacia de recombinación homóloga, así que yo creo que invertiría el dinero en eso, en intentar optimizar al máximo tanto el diseño del donador como el diseño del sistema CRISPR
y seguiría por ese camino utilizando los modelos, porque ya digo que tampoco se necesita una inversión máxima en desarrollar estos modelos. Vale, vale. Pues muchas gracias. Gracias a ti por la pregunta. Beatriz, ¿me oyes? Sí. ¿Qué tal? Oye, lo primero, enhorabuena por la presentación, la verdad que muy completa, se nota que hay mucho curro ahí detrás. Muchas gracias. Y yo trabajo en oncología, ¿vale? Y es verdad que nosotros hemos oído muchas veces hablar del CRISPR-Cas9 como uno de los futuros más prometedores. Lo que pasa es que siempre, poquito a poco se ha ido viendo que hay problemas por inespecificidades y tal. Yo te quería preguntar, la línea K562, que es la que utilizáis, ¿qué tipo de línea celular es? Sí, pues es una línea hematopoyética que deriva de una línea leucémica. Si no recuerdo mal, tiene un cariotipo triploide y la utilizamos básicamente porque en el laboratorio lo que están intentando es desarrollar estas estrategias de terapia génica frente a enfermedades hematológicas, tipo el síndrome de Wiskott-Aldrich que he mencionado, y también trabajan con otro tipo de estrategias. Entonces, por eso seleccionamos esa línea celular, porque era de origen hematopoyético. Vale. ¿Y tú crees que, por ejemplo, esto se puede ampliar o aplicar a modelos celulares específicos de tumores o de algún tejido tumoral para ver la eficiencia de estos sistemas? Yo creo que sería más difícil porque, como yo he dicho, en mi modelo lo que hacemos es coger un fragmento de un gen y introducirlo, bueno, interrumpir el cassette de GFP con ese fragmento. Entonces yo creo que estos modelos están más dirigidos a enfermedades monogénicas, porque así, pues cambiando la mutación que produce esa enfermedad, podríamos tratar la enfermedad, pero en cambio, como tú mencionas, en los tumores, como son más mutaciones y son sistemas más complejos, yo creo que no, estas líneas celulares no serían lo más eficaz. Vale. Muchas gracias y enhorabuena. Gracias a ti. Pues, ¿algún congresista? ¿Hay alguno? ¿Aquí? Bueno. Bueno, Gracián te pregunta que enhorabuena por la presentación y si consideras que al cambiar de línea celular o pasar a un modelo in vivo, la eficacia del sistema se vería modificada. Un saludo. no sé si a un modelo in vivo se refiere a un modelo animal, porque estas células son, o sea, ya es un modelo in vivo porque son células. Supongo que se refiere a un modelo animal. Yo creo que no sé si la eficacia se vería disminuida, habría que probar a inyectar en el animal estas células. Yo supongo que la eficacia del sistema no va a disminuir porque nosotros las células las modificaríamos in vitro. Entonces, la eficacia in vitro sería la misma y después estas células irían inyectadas en el animal. Por tanto, creo que la eficacia no debería disminuir. No sé si he respondido a la pregunta que me hacía. Es que no puedo verlo. Ah, sí, ahora Muchas lo veo. gracias. Yo creo que sí que respondido a la pregunta correctamente. Vale. Bueno, pues dejamos a Beatriz con su trabajo y pasamos al siguiente ponente. Vale, pues muchas gracias. Muchas gracias. El siguiente ponente se llama Sergi Velasco Vila y va a presentar un trabajo denominado RANK Inhibitors for Breast Cancer Treatment. Adelante, Sergi. Hello, do you see my screen? Yes. Okay. Good afternoon. I'm Sergi Velasco. I'm a master's student, and I'm going to present my preliminary results of my master's thesis. Okay. But first, I'm going to explain a little bit of an introduction. The receptor activator of the nuclear factor kappa beta, which is RANK, and its ligand, RANK ligand, are two members of the tumor necrosis factor superfamily. RANK pathway is critical in different biological processes, such as gland remodeling and mammary gland development. But recently, this pathway has emerged as a new target for breast cancer. Concretely, our lab has shown that RANK pathway inhibition delays tumor onset and also inhibits lung metastasis in mouse models. Furthermore, RANK depletion also enhances anti-tumor immune response orchestrated by CD8 T cells.
For clinical rank pathway inhibition, there's an FDA-approved anti-rank ligand monoclonal antibody. But in breast cancer, rank ligand expression is clinically correlated with the luminal A subtype, which is the one with the best prognosis. For the one that the standard of care is the hormone therapy with a good response. Meanwhile, rank expression is clinically correlated with hormone receptor negative, highly proliferative and poorly differentiated cells, which corresponds to the triple negative subtype, which has the worst prognosis. So for this, even there's an available anti-rank ligand monoclonal antibody, its clinical use is limited. So for this, and the urgent need of new treatments for triple negative breast cancer, we decide to develop rank instead of rank ligand inhibitors. For this purpose, in collaboration with Xavier Barril's lab at the Universitat de Barcelona, we made an in silico screening of over 7 million compounds using the 3-dimension structure of the rank protein. And after that, we developed an SPR analysis of 10 of these compounds. This analysis is testing the physical interaction between the compound and the receptor. And finally, what I'm actually doing is the in vitro activity analysis of these 10 compounds in order to see if they inhibit or not the pathway. For this, I'm using a human breast cancer cell line in order to, as a proof of concept, which is the MCF7, transfected with a lentiviral vector for the overexpression of rank using a plasmid. With this cell line, what I'm doing is different experiments. First of all, I'm doing a viability assay in order to see the toxicity of these putative rank inhibitors. And also I'm monitoring the rank pathway, the rank signaling pathway by QRT-PCR to measure if these compounds are inhibiting this pathway. I'm measuring 2 genes, BERK3 and NF-kappa beta 2. What I'm going to present now are my preliminary results. First of all, I decided to characterize the model I was going to use. So I performed a cell growth kinetics, as we can see here. And as expected, we can see that the human rank overexpressing cell line has an enhanced proliferation rate. And also I monitor the rank pathway. And as we can see here, this cell line is overexpressing rank as we have expected. And when we treat this cell line with the rank ligand, we can see an overactivation of the rank pathway, as we can see on the levels of BERK3 and then NF-kappa beta 2. Later, I wanted to see if these compounds were already toxic for the cells. So I used a wide range of concentrations, and we can see that almost all the compounds have a toxicity below 30%. So I decided to continue my experiments with all the compounds. And finally, what I'm actually testing is individually each compound in order to see if it inhibits or not the rank pathway. The first compound I tried, which is the compound number 1, these are the results. We can see this kind of picky graphs. And at 50 micromolar for this compound, we can see that there's an overactivation of the rank pathway. So with this data, I believe that this is an agonist of the rank pathway. For the second compound, we can see as well this kind of picky graphs, but in this case, we can see an activation of the pathway, but also a decrease of the signal. So I need more. We need to perform more experiments to determine which is the role of this compound. And also, the final compound I have tried is the third one. And even we can see a slight increase of the rank activity at 50 micromolar. We can see a strong inhibition of the NF-kappa beta 2 levels at 350 micromolar. So from these results, even I need to confirm this, I would say that this is the antagonist of the rank pathway from this week. For the other 7 compounds, I'm still working on them, so I don't have the results. So I need more work. So my take-home message is that rank pathway is really important in different physiological processes, such as bone remodeling, mammary gland development, and recently breast cancer.
that rank instead of rank ligand is a new therapeutic target for triple negative breast cancer. The model I'm using, the rank overexpressing MCF7 cell line, is a valid model for the rank inhibitor screening, and that I need more work to identify which of these 10 compounds is the best rank inhibitors. And thanks for your attention, and this is my lab group at the CNIO. Thank you. Muchas gracias, Sergi. Os recordamos a los congresistas que tenéis que rellenar el formulario que se ha enviado por el Zoom o en el correo. Y bueno, a continuación, alguien del jurado tiene una pregunta. Yes, I have a couple of questions for Sergi. Sergi, do you prefer in English or in Spanish? Oh, I don't care. Okay, so congrats for your presentation. I am working in breast cancer, so I have a couple of questions for you. I think it's a good work to use a rank overexpressing model, MCF7, but in your first or second slide, I have seen that rank is overexpressed in triple negative and HER2 positive breast cancers. So have you think to test your rank inhibitors in this kind of breast cancer cell lines? Yeah, what the cell I'm using right now is not for triple negative breast cancer, but I'm using this cell line because it was available at the laboratory, so we use this. But what we expect is to test these compounds on this cell line and then test the specific rank inhibitors on a triple negative breast cancer. Okay, for showing the inhibition of your model is good, but maybe it's more applicable in triple negative or HER2 breast cancers in which you will found more higher levels of rank. Yeah, of course. We want to test this in cells that are expressing rank, not artificial overexpression. Okay. So we could apply more to the clinic, just a bit. Perfect. And a second question is you have shown rank inhibitors activity is gene expression, right? Yeah. Okay. I recommend you to include statistics. Yeah, I know. Because higher activity or lower activity with statistics, if it is significant, it will give you more power for your. Yeah, I know, because but I just tried this. The n is equal to 1, so I need to repeat this in order to increase the n, so I could do statistics. Okay. Analysis, anyway, in the PCR experiment, if you include triplicates, you can get your statistics only by technical triplicates. Yeah, technical replicates, but not biological. I know. Perfect. Thank you very much, Sergi. Thank you. Sergi, can you hear me? Yeah. Well, I work mostly on the dry lab part, so I'm going to ask you if you know something about how did you obtain these compounds. I know that you did the wet lab part, but just you know, how did they? Well, I guess that they were this lab at the UB, but do you know how they did this? Yeah. What they made was to model the 3D structure of the rank and model the rank and the rank ligand interaction. And they by a computer they model the active site of the rank protein, and they they test 7 million molecules to see which were the best that could fit on that specific pocket of the protein. And then by chemistry, by classical chemistry, they made that compounds. Yeah, they made that compounds that were predicted in silico. But I don't know the specific details because that was at the University. Yeah, I know. I was just asking. And these 7 million compounds, were they artificial or yeah, it was previously known compounds? No, it was just like random structures functional groups, association of functional groups in 20, 30
atom molecules. So in order to see which was the best conformation that could bind to that site. Perfect. I was just going to add also what Eduardo asked, but yeah, good work. Congratulations. Okay, thank you. Hi, do you hear me? Yeah. Okay, so first of all, thank you very much for your presentation. I think it was very nice and insightful. I just wanted to ask you if you have considered the possibility of using Western blot analysis or other kind of protein level analysis to test the success or the efficacy of the inhibition of rank signaling, as well, there's lots of signaling pathways downstream of rank that are regulated by phosphorylation. So yeah, I think that would be another approach, but we decided to do by QRT-PCR because I think it's quicker. But yeah, we could do that also by Western blot. Okay, and are you also thinking in your lab about analyzing, I don't know, other downstream signaling proteins downstream of rank that or whose inhibition could be interesting in order to diminish the phenotype consequence of the overexpression of rank? I mean, or are there any study in this sense? Or are all of them? Yeah, to measure other targets. Yeah, exactly. Downstream of rank. Are you considering this? Yeah, we selected these two genes based on RNA-seq of these RNA-seq results of the cell line overexpressing rank. So we select these two for QRT-PCR, but I think these two are the best ones to see. Which we saw there were more differential expressed. I mean, we could see a different a good inhibition of the rank pathway, the best one for this cell line. Okay. Okay, thank you very much again. Thank you. Gracias, Ceci. Tienes algunas preguntas en el chat, si quieres las puedes responder escribiendo, pero a continuación pasamos con la siguiente persona, que es Carlos Casillas Serra, cuya presentación se titula Estudio de la expresión de genes candidatos en muestras de sangre de pacientes con primeros episodios psicóticos. Datos preliminares. Adelante, Carlos. ¿Me escucha bien? Sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Como ya me han presentado, yo soy Carlos Casillas, ahora soy estudiante de TCM en la Universidad de Valencia y colaboro en un proyecto que está financiado tanto por la Universidad de Valencia como por INCLIVA, que es el Instituto de Investigación Sanitaria. Y el proyecto principalmente se basa en el estudio de la expresión genética tanto en pacientes de primeros episodios psicóticos como también de esquizofrenia. Es importante diferenciar lo que son los episodios psicóticos de la esquizofrenia porque no todos los pacientes con esquizofrenia, no todas las personas que sufren un episodio psicótico acaban desarrollando esquizofrenia. Esto es importante tenerlo en cuenta. Nosotros trabajamos con ambos perfiles de pacientes. La esquizofrenia en concreto es, como ponen en la presentación, es una patología psiquiátrica multifactorial. Hay componente genética, pero también hay componente ambiental, que estaría afectando al 1% de la población mundial aproximadamente, con una diferencia de sexos de 60% hombres, 40% mujeres. El tratamiento estándar de esta patología es con el uso de antipsicóticos, también para los primeros episodios psicóticos. El problema que existe es que los mecanismos moleculares que subyacen a la patología todavía son bastante desconocidos. Existen múltiples hipótesis, como la hipótesis dopaminérgica, glutamatérgica, serotoninérgica, pero todavía existe muchísima incertidumbre. Por eso estos estudios basales de expresión son tan necesarios. En estos genes clave que ya se han podido describir por algunos artículos y algunos estudios, como los estudios de asociación, los famosos GWAS, son los que ya son seleccionados y estudiados por nosotros más en profundidad en cuanto a niveles de expresión.
Un problema que nos surge es que el tejido afectado en esta patología evidentemente es el cerebro o el encéfalo en general, pero es un tejido que es muy difícil de acceder. Sí que se estudia a nivel de post-mortem, a nivel histológico y también a nivel de expresión, pero para ver cómo es la evolución de un paciente o para ver cómo son los mecanismos moleculares de esa enfermedad en vida del paciente, evidentemente es inaccesible. Por eso nosotros proponemos, y otros muchos grupos han propuesto también, la sangre periférica como un tejido idóneo para medir estos parámetros de expresión. Uno de los objetivos de este estudio, aparte de encontrar estos niveles de expresión en comparación con controles, también es demostrar que la sangre puede actuar como tejido idóneo. En cuanto a la metodología del trabajo, es muy sencilla. Nosotros tenemos un grupo control, ¿de acuerdo? Como cualquier trabajo, evidentemente, y tenemos 2 cohortes de pacientes. En realidad es la misma, pero como es un estudio longitudinal, la dividimos en 2. Los pacientes V1 que estáis viendo son pacientes de visita 1. Visita 1 quiere decir que cuando sufren el primer episodio psicótico y acuden al hospital, en ese momento se les extrae sangre, ¿de acuerdo? Que será estudiada a continuación. Los pacientes que no remiten de estos episodios psicóticos y acaban desarrollando esquizofrenia, estos pacientes 2 años después de estar en tratamiento acuden de nuevo al hospital para volver a realizar una extracción de sangre. Esta extracción de sangre, a partir de esta sangre, quiero decir, nosotros realizamos una extracción de RNA mensajero, lo convertimos a cDNA por una retrotranscripción muy básica y cuantificamos con QPCR. Y finalmente ya analizamos los resultados. En nuestro proyecto nosotros contamos con una batería de unos 26 genes aproximadamente, de los cuales ya hemos analizado estos 6 que estáis pudiendo ver en pantalla, que en los estudios de asociación, como os digo, han mostrado que pueden tener una cierta relación con la patología. Los resultados que nos encontramos de los 6 genes estudiados es que en 3 de ellos sí que hemos detectado diferencias de expresión entre algunas de las cohortes. En concreto, en ENDEL y DPID, ENDEL es un gen encargado de desarrollo de neuronas, mantenimiento, etc. Y DPID es un gen que se encarga de la degradación de las bases pirimidínicas. Sí que hemos encontrado una diferencia de expresión en estos genes, en concreto una disminución significativa de la expresión en pacientes de visita 2 con respecto a pacientes de visita 1. En el caso de SEMA4D, que es una semaforina que está implicada en el desarrollo de las sinapsis GABAérgicas, encontramos 2 diferencias significativas. Entre pacientes de visita 1 y visita 2 encontramos lo mismo, una reducción de la expresión en los pacientes de visita 2, y también encontramos una expresión disminuida en pacientes de visita 2 con respecto a controles. ¿Esto qué nos lleva a pensar o qué nos lleva a concluir? Hay que tener en cuenta, eso sí, que estos estudios son más descriptivos que otra cosa. Las hipótesis del por qué vendrán después, porque como ya digo, la esquizofrenia y los procesos psicóticos son patologías cuyos mecanismos moleculares todavía no se conocen al pie de la letra. Las conclusiones que sacamos, la primera y principal, con el objetivo que os había comentado antes, es que la sangre es un buen candidato para medir estos parámetros de expresión. Expresión relacionada evidentemente con la psicosis y con la respuesta al tratamiento. Una cosa muy importante a tener en cuenta con la sangre es que no estamos extrayendo a partir del cerebro y la patología es encefálica. Por lo tanto, los niveles de expresión de estos genes no tienen por qué ser los mismos en sangre que en cerebro. Sí que si nosotros nos vamos a las bases de datos, como por ejemplo GeneCards o NCBI, encontramos técnicas como por ejemplo la RNA-seq que permiten cuantificar cuáles son los niveles de expresión a través de lo que es el transcriptoma, y podemos ver que hay una similitud o una correlación entre la expresión en el encéfalo y en la sangre, pero es una cosa a tener en cuenta en todo momento al sacar las conclusiones y al plantear hipótesis. Luego ya atendiendo a los objetivos de expresión, tanto en ENDEL como en SEMA4D, aunque en ENDEL, si volvemos para atrás, vemos que no hay una diferencia significativa entre visita 1 y control, sí que parece que hay una tendencia al alza en visita 1 con respecto a controles. Probablemente si aumentásemos la N, es muy difícil reclutar a pacientes con esquizofrenia porque es difícil tratar con ellos por los síntomas que tienen como delirios, ilusiones persecutorias, etc. Entonces, son pacientes complicados de tratar. Si aumentáramos la N, probablemente esa diferencia sería significativa, o probablemente no. Simplemente lo que podemos comentar es que existe esa tendencia al alza. En el caso de SEMA4D, esa disminución progresiva, independientemente de la medicación, nos indica o nos podría indicar que podría estar asociado al deterioro debido a la progresión de la enfermedad y que es independiente del tratamiento. En el caso de ENDEL y DPI-1, estas 2 diferencias que veíamos entre visita 1 y visita 2, sí que podemos ver o sí que podríamos intuir
que esta disminución de la expresión genética de estos genes podría deberse a la influencia del tratamiento. Por lo tanto, esto es un poco la bibliografía que se ha consultado, os la dejo también por aquí por si queréis tenerla. Las conclusiones son estas. Es muy pronto todavía para plantearse hipótesis y para sacar conclusiones, simplemente es un estudio descriptivo y sí que podría haber una diferencia de expresión en respuesta al tratamiento y, por supuesto, también una diferencia de expresión en respuesta a lo que es la progresión de la enfermedad. Es un poco con lo que quiero que os quedéis de esta charla. Y simplemente para terminar, agradecer tanto a la Universidad de Valencia como a INCLIVA, a todos los pacientes que tenemos y, por supuesto, al Congreso de Investigación Biomédica por la organización del Congreso. Gracias. Vale. Gracias, muchas gracias por tu presentación. Ahora vamos a las preguntas, pero porfa, deja de compartir pantalla. Bueno, en cualquier caso, vale. Tenemos, perdón un momento, vale. Carmen, si quieres abrir el micro y hacer la primera pregunta. Vale, yo dejo la pantalla compartida con las conclusiones. Vale, no pasa nada. Además, el cambio de expresión por la persona. ¿Sabes el cambio de expresión simplemente por la edad en individuos sanos? Esa es una muy buena pregunta, Silvia. De hecho, una de las cosas que nos planteamos, lo que pasa que es un poco complicado, es nuestros controles, así como en los pacientes sí que tenemos 2 muestras y estamos haciendo un estudio longitudinal 2 años tras el tratamiento, 2 años aproximadamente, en los controles también estaría muy bien tener de esas mismas personas 2 años después otra muestra de sangre para ver si existen variaciones, porque puede haber, como tú bien dices, variaciones intrínsecas a, por ejemplo, la edad. Evidentemente, eso es biología básica. Hay diferencias de expresión en los genes simplemente por la edad. Eso está claro. Nosotros lo que sí que hemos tenido muy en cuenta es que las medias de edad sean las mismas tanto para pacientes como para controles, intentando quitarnos de en medio esa posible variable de confusión. Vale. Tenemos, no sé, Carmen, ¿has abierto tu micrófono o creo que ha sido el jurado el que hace la pregunta? Carmen, no te Hola, soy oímos. Carmen, ¿me escucháis? Bueno. Sí. Ahora sí. ¿Sí? Vale. No, mi pregunta iba también un poco en esta línea. Si habíais pensado añadir más grupos de estudio, por ejemplo, un grupo de pacientes con la enfermedad más avanzada que no hayan sido tratados previamente, o sea, con episodios de esquizofrenia más fuertes o algo así, para diferenciar ese efecto del tratamiento en la progresión de la enfermedad. Sí, vale, gracias por la pregunta. Tenemos muchas cosas en mente. Ahora mismo, de hecho, estoy trabajando con las variables clínicas que nos ha cedido el Hospital Clínico sobre el tratamiento, la progresión de la enfermedad, lo grave de la enfermedad. Un problema que sucede con el tema de las enfermedades mentales es que es muy difícil cuantificar cuán grave es una enfermedad. Existen muchos métodos que tienen diferentes ítems y dependiendo de los ítems que cumple el paciente o no, se le cataloga como más grave, menos grave, pero es muy difícil, sobre todo en esquizofrenia, porque uno de los síntomas principales son los delirios. ¿Y cómo cuantificas, por ejemplo, un delirio? Es un poco complicado. Sin embargo, respondiendo a tu pregunta también, ahora que estoy trabajando con estas variables clínicas, una de las ideas que tenemos es, dentro de los pacientes de visita 1, es decir, todavía no sabemos si van a progresar a esquizofrenia o no, donde existe un relativamente bajo porcentaje de pacientes con alucinaciones, en general auditivas, comparar dentro de esos mismos pacientes los alucinadores con los no alucinadores para ver las diferencias de expresión que puede haber. Con respecto a los controles, por ejemplo, podríamos acudir a escalas como la PNAS o escalas como CGI, que son más generales, donde, como tú bien dices, más o menos cuantifican la gravedad de la enfermedad y realizar esas posibles comparaciones para ver realmente, tener estas más cohortes. Lo que tú dices es muy buena idea. Muchas gracias, lo has explicado muy bien, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Vale, pues vamos un poco justos de tiempo y entonces vamos a dejar aquí las preguntas del jurado, pero si alguien se ha quedado con alguna pregunta puede escribirlo en preguntas y respuestas y creo que ahí ya tienes una pregunta, Carlos, por si quieres
escribir la respuesta. Perfecto. Y, vale, ahora vamos a pasar a la siguiente concursante, que es Marina Tapias Martín, que presenta un trabajo titulado Inhibición de la motilidad del espermatozoide del cerdo tras el bloqueo de la entrada de ácidos grasos en la mitocondria. Ya puedes empezar, Marina. Hola, buenos días. ¿Se ve? Sí. Sí. Vale, perfecto. Buenos días, muchas gracias por darme la oportunidad de presentar mi trabajo, que como bien habéis dicho, es sobre el espermatozoide cerdo. El trabajo ha sido realizado en la Universidad de Extremadura en el grupo de señalización intracelular y tecnología de la reproducción. Para ponernos un poco en contexto, mi trabajo, su protagonista es el espermatozoide, que es una célula muy diferenciada, que consta de 3 partes: la cabeza, la pieza intermedia y la cola. Un segundo. En la pieza intermedia se encuentra la vaina mitocondrial, que es una región rica en este orgánulo con una disposición que, como veis aquí, es muy característica. Hasta ahora el metabolismo de los espermatozoides se ha centrado en los glúcidos como la principal fuente energética y siendo la mitocondria un orgánulo esencial para la producción de especies reactivas de oxígeno, ATP y la señalización a través de calcio. Estas moléculas son muy importantes para que el espermatozoide lleve a cabo su función biológica, que es la fecundación. Pero estudios más recientes se han centrado en el metabolismo de lípidos, por ejemplo, el grupo de Amaral, estudiando el proteoma del espermatozoide de humano, descubrió que había una parte importante de este involucrado en enzimas del metabolismo lipídico. Además, otro estudio realizado en espermatozoides de cerdo, en los que los incubaban sin sustratos, es decir, sin aportar energía en el medio, observaban que se producían productos de degradación de fosfolípidos de membrana. Por esta razón, en mi grupo se decidió estudiar el efecto de la motilidad y la viabilidad del espermatozoide de cerdo al bloquear la entrada de ácidos grasos en la mitocondria. Nosotros utilizamos un inhibidor de la carnitina palmitoiltransferasa 1, que, para ponernos en contexto, esta enzima se encarga de transferir el grupo acilo de la acetilcoenzima a la carnitina para que pueda atravesar mediante un transportador del citosol a la matriz mitocondrial. El inhibidor utilizado es el etomosir, y con él pretendemos que los espermatozoides de cerdo no sean capaces de utilizar los lípidos como fuente energética. Para este estudio utilizamos dosis seminales comerciales y para cada experimento utilizamos 3 eyaculados de machos diferentes para evitar la variabilidad entre individuos. Los eyaculados los centrifugamos 2 veces para eliminar el líquido de conservación en el que nos lo traen, y para el estudio deben de estar a una concentración de 30 millones de espermatozoides por mililitro para que después los parámetros de motilidad se puedan medir correctamente. El inhibidor utilizado, el etomosir, se utilizó en dosis en concentraciones de 10, 30, 100 y 300 micromolar y se incubó junto con los espermatozoides durante 1 y 20 horas a 38,5 grados. Una vez que ya hemos incubado, procedemos a evaluar los parámetros de estudio espermáticos, que son la motilidad espermática y la viabilidad. La motilidad la estudiamos mediante el sistema computerizado CASA, que es un sistema que permite visualizar los espermatozoides mediante contraste de fases y que permite ver su concentración, su movimiento y sus velocidades. Es un sistema muy visual porque tiene una cámara integrada que permite observar los espermatozoides, ya que realiza diferentes fotografías y después nos las vuelca como un vídeo, que al final de la comunicación os enseñaré. Estas son las cámaras donde nosotros cargamos los espermatozoides para observarlos en el microscopio. El otro parámetro, la viabilidad espermática, la estudiamos mediante citometría de flujo con 2 sondas, Cyber14 y yoduro de propidio. El Cyber14 lo que hace es unirse al ADN de las células, en nuestro caso de los espermatozoides, y por lo tanto nos los marca. El yoduro de propidio es una sonda que solamente es capaz de penetrar en las células cuando su membrana está dañada, es decir, cuando ya están muertas. Por lo tanto, los espermatozoides que son Cyber positivo IP positivo son espermatozoides muertos y los que son Cyber positivo, yoduro de propidio negativo, son espermatozoides vivos. Nuestros resultados en motilidad espermática
fueron los siguientes. En cuanto a los mótiles progresivos, que son los espermatozoides que además de moverse avanzan, no había diferencias significativas a 1 hora, pero sí se observa un descenso significativo y dependiente de la concentración a 20 horas. El siguiente parámetro son los rápidos progresivos, que son aquellos espermatozoides que se mueven a más de 80 micras por segundo. En este caso, solamente observamos diferencias significativas en la concentración de mayor, que es la de 300 micromolar, y ya a 20 horas sí se observa un descenso significativo a partir de 30 micromolar. Los siguientes parámetros de motilidad son las velocidades espermáticas, que como veis en esta gráfica son 3, VSL, que es la velocidad rectilínea, VAP, que es la velocidad lineal, y VCL, que es la velocidad curvilínea. De estos 3 parámetros, a 1 hora, observamos que no hay diferencias significativas en ninguno de los parámetros, en ninguna de las concentraciones estudiadas, a excepción de la de mayor concentración, 300 micromolar. Y a 20 horas sí se observan diferencias significativas a 100 micromolar, en VCL y a partir de 30 micromolar en VSL y VAP. Por último, la viabilidad espermática, no se observaron diferencias significativas a 1 hora y 20 horas de ninguna de las concentraciones, a excepción de la de 300 micromolar a 20 horas. Por lo tanto, con los resultados obtenidos en espermatozoide de cerdo se confirma la idea previa que se había hecho en espermatozoides de humano, ya que en ambos trabajos la inhibición de la entrada de ácidos grasos en la mitocondria produce un descenso en la motilidad espermática. Además, los resultados indican que el descenso de la motilidad espermática no es probablemente debida a un efecto tóxico del inhibidor que provoque la muerte de los espermatozoides. Esta es la bibliografía que he utilizado y las imágenes que he puesto en la presentación. Y bueno, pues muchas gracias por su atención, espero que os haya gustado. Y a continuación, mientras que hay las preguntas, os dejo los vídeos de cómo se observan los espermatozoides en el sistema CAS. Muchas gracias, Marina. Bueno, recuerdo de nuevo... Les recuerdo de nuevo el formulario que tenéis que rellenarlo y incito a alguien del jurado si tiene alguna pregunta. Yo más que nada... Bueno. Uy. Sí, adelante. Vale. En primer lugar, enhorabuena por tu trabajo. Y lo segundo, ¿cómo crees que esto puede aplicarse en un futuro a técnicas como la fecundación in vitro? ¿O cómo crees qué aplicabilidad le ves tú a tus resultados a corto y largo plazo? Bueno, pues para empezar, en cuanto a la fecundación in vitro, nosotros utilizamos espermatozoides de cerdo porque en la Universidad de Extremadura y en la Comunidad de Extremadura es muy importante este animal, pero además también utilizamos este modelo animal en vez de humano porque es mucho más fácil de reproducir los resultados y mucho más fácil de acceder a las muestras. Pero sí que se está estudiando paralelamente en humanos y es muy importante conocer el funcionamiento de los espermatozoides porque son células muy diferentes a las somáticas y además a día de hoy hay un problema cada vez mayor en cuanto a la fertilidad en humanos. Y bueno, de hecho cada año la OMS va disminuyendo los parámetros que consideran aceptables para los donantes de espermatozoides en humano. Por lo tanto, creo que los estudios ahora mismo sobre el metabolismo son muy desconocidos en espermatozoides y puede ser una de las vías de investigación para conocer un poco mejor cómo funcionan y cómo podemos mejorar para después, no solamente en los líquidos de conservación, sino en nuestra alimentación, poder mejorar esa calidad y no disminuir cada año los parámetros y las condiciones para aceptar el esperma como aceptable para la fecundación. No sé si he respondido bien la pregunta. Sí, perfecto. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más del jurado tiene alguna pregunta? Vale,
Te leo, Marina, que te han preguntado por preguntas. Ay, me acabo de... ¿Sabes si los espermatozoides pueden activar procesos paralelos para compensar la pérdida de motilidad debido a ese bloqueo energético? Bueno, nosotros lo que estamos viendo es que el espermatozoide, la motilidad es uno de los parámetros más importantes para que realice su función. Entonces, parece ser que hay muchas vías de señalización que llevan a, dependiendo de las condiciones que tenga, poder utilizar más un metabolismo lipídico o glucídico, que es el que más se conoce. Entonces, sí que parece ser que hay diferentes formas de compensar, pero es un campo que está totalmente desconocido y que se necesita mucha investigación todavía para poder esclarecer las vías. Bueno, Marina, muchas gracias. Vamos a continuar con el siguiente ponente. La siguiente ponente se llama Irene Bosca Sánchez y va a presentarnos su trabajo sobre el estudio de la inmunidad humoral frente a la proteína VP8 de rotavirus en Valencia, España. Adelante, Irene. Hola. Voy a compartir la pantalla. ¿Se escucha bien? Sí, vale. Me está dando problemas. A ver. Ahora me deja. Sí. ¿Veis la pantalla? Sí, sí se ve. Vale, perfecto. Pues empiezo. Hola, buenos días. Mi nombre es Irene Bosca y soy alumna del Máster en Investigación Biomédica de la Universidad de Valencia. En primer lugar, me gustaría agradecer la presentación y además agradecer a la organización del Congreso por ofrecernos este espacio para poder compartir nuestros avances en estos primeros pasos de la investigación. Mi trabajo en concreto trata sobre el estudio de la inmunidad humoral frente a la proteína VP8 de rotavirus en Valencia, España, y es bastante más extenso de lo que voy a poder explicar, pero espero que con el tiempo que tengo quede lo bastante claro. La presentación tendrá la estructura que aquí se indica y comienza la introducción hablando de rotavirus. Rotavirus es un virus de la familia Reoviridae, cuyo material genético consta de 11 segmentos de RNA de doble cadena. Fue declarado como principal agente etiológico de gastroenteritis viral en el año 1973 y desde entonces sigue siendo uno de los más importantes. Afecta principalmente a niños menores de 5 años y llega a causar más de 100.000 muertes al año. En cuanto a su estructura, destacan las 3 proteínas que dan lugar a su clasificación y además presentan reactividad inmunológica, como son la VP4, la VP7 y la VP6. Centrándonos en la proteína VP4, es muy importante señalar que es la que forma la espícula del virus, por lo que será determinante para su interacción con los diferentes receptores. Da lugar a la clasificación de los rotavirus en los genotipos P, de los que se distinguen más de 51 en la actualidad. Además, está formada por 2 subunidades, que como son la proteína VP5, que se encarga de la permeabilización de la membrana, y la proteína VP8, que es la que interacciona con los diferentes receptores. Entre estos receptores destacan los grupos histosanguíneos o HBGA. Son azúcares altamente polimorfos y esta condición viene dada por la variabilidad que deriva de los grupos sanguíneos del sistema AB0, los antígenos de Lewis, así como la dicotomía del estado secretor. En cuanto a su ruta de síntesis, los diferentes antígenos se forman siguiendo el patrón de adición secuencial, de monosacáridos a un precursor ya existente. Vemos como las diferentes enzimas son responsables de la síntesis de los diferentes antígenos, dando lugar a una gran diversidad que se puede encontrar en la superficie de las células epiteliales del intestino, las mucosas y los glóbulos rojos. Destacamos la actividad de la enzima FUD2, que es clave para la ruta secretora y en consecuencia para la actividad antigénica. Una mutación en el gen FUD2 que codifica para la correspondiente enzima da lugar a un organismo no secretor. Dado que el estado secretor tiene una relación directa con la susceptibilidad a la infección, podemos decir que el estado no secretor genera una inmunidad innata en el individuo. Una vez asentadas las bases del trabajo, cabe señalar que el objetivo principal es determinar la prevalencia y el título de anticuerpos de origen sérico frente a la proteína VP8 de los diferentes genotipos P de rotavirus.
Voy a hacer una breve explicación de los procedimientos seguidos y explicaré seguidamente cada resultado obtenido. En primer lugar, se llevó a cabo la expresión y la purificación de las proteínas VP8 y estas se purificaron mediante la técnica HPLC. Además, se caracterizaron las proteínas con dos técnicas diferentes, como son la tinción con azul Kumasi y el Western blot. Para la obtención del título y la prevalencia de los anticuerpos IgG frente a la VP8, se expusieron las muestras de suero a las diferentes proteínas aplicando la técnica ELISA. Así, el 93% de las muestras dieron positivo para al menos una de las proteínas VP8 y con los resultados obtenidos se construyeron las siguientes figuras. En la tabla comparativa vemos la prevalencia de las muestras de niños y adultos, obteniendo diferencias significativas para los genotipos P4, P8 y P11, siendo mayor en niños que en adultos. Esto se da porque los genotipos P4 y P8 están más extendidos a nivel mundial. Por otro lado, el genotipo P11 se da una mayor prevalencia en niños que en adultos debido a que reconoce específicamente los antígenos no fucosilados, lo que favorece la restricción por edad. De igual forma, el número de genotipos reconocidos fue significativamente mayor en niños, dado que estos son los que están más expuestos y sufren más frecuentemente las infecciones por rotavirus. En cuanto a la titulación de los anticuerpos, los valores obtenidos para los genotipos P4 y P8 destacan por su alto valor, mientras que los de P11 destacan por su baja titulación en los tres grupos de la población. Al comparar la titulación de los anticuerpos por genotipos, se añadió al análisis frente a la partícula del virus completo. En este caso, la partícula se trata de la cepa WA, que es la cepa tipo y cuyo genotipo es P8. Aún así, la significatividad se mantuvo para los genotipos P4, P8 y P11. Finalmente, se llevó a cabo el genotipado del estado secretor de las muestras, amplificándose el gen FUS2 mediante PCR y posteriormente se realizó una RFLP. En la tabla comparativa vemos como el único genotipo significativamente diferente es el genotipo P25 y para el resto no hay diferencia significativa. Tampoco las hay en el número de genotipos reconocidos por cada uno de los dos grupos secretores y no secretores. Cabe mencionar que lo que sería el genotipo P25 se conoce que reconoce específicamente el antígeno A. Recordando la figura de la síntesis de los HBGAs, vemos cómo se observa una clara deducción. Sin el estado secretor positivo, un individuo no podrá presentar el antígeno A en la superficie de las células epiteliales del intestino y por tanto el virus no podrá interaccionar. Y este hecho es la primera vez que se demuestra en un estudio de este tipo. En cuanto a la titulación de los anticuerpos, también añadimos la cepa WA, que es la única que resulta significativamente para la titulación. Este hecho se da porque al incluir la cepa WA presenta otras proteínas más antigénicas, como hemos dicho al principio, como pueden ser la VP6 y la VP2. Finalmente, a modo de conclusión, voy a recapitular los resultados más relevantes obtenidos, que son que el estudio serológico llevado a cabo muestra la presencia de anticuerpos IgG séricos frente a la proteína VP8 de los diferentes genotipos en la población de estudio, que la prevalencia del título de anticuerpos es mayor en la población infantil que en los adultos para los genotipos P4, P8 y P11, que la población pediátrica presenta reactividad frente a mayor número de genotipos VP8 que la población adulta. Además, existe una mayor prevalencia de anticuerpos frente a la VP8 del genotipo P25 en individuos secretores que en no secretores. Y finalmente, que los individuos secretores presentan un mayor título de anticuerpos frente a rotavirus de la cepa WA que los individuos no secretores. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Irene. Os recordamos de nuevo que tenéis que rellenar el formulario que está en el chat del Zoom o en el correo que os he pasado antes. Y bueno, ahora viene el jurado, ¿tiene alguna pregunta para Irene? Si nadie tiene ninguna pregunta, algún congresista quiere hacer una pregunta, podéis también.
Bueno, nadie tiene ninguna pregunta, entonces continuamos. La siguiente, gracias Irene. La siguiente, Vale, muchas gracias. así. La siguiente persona a exponer es Iván Martín da Silva, cuya exposición se titula Estudio masivo mediante un panel de NGS de los polimorfismos farmacogenéticos relacionados con el pronóstico y la toxicidad en pacientes con LALB. Cuando quieras, Iván. ¿Se me escucha? Sí, se te oye. Ah, vale, gracias. Voy a compartir la pantalla. Vale, ¿se ve la presentación? ¿Se está compartiendo la pantalla? Sí, sí, todo correcto. Vale. Pues buenos días a todos. Yo soy Iván Martín da Silva, un estudiante del último año del grado de farmacia en la Universidad de Salamanca. En primer lugar, me gustaría daros las gracias por permitirme estar aquí hoy presentando nuestro estudio masivo mediante un panel de secuenciación masiva NGS de los polimorfismos farmacogenéticos relacionados con el pronóstico y la toxicidad de los pacientes con leucemia aguda linfoblástica B. Para comenzar, ¿qué es la leucemia aguda linfoblástica B? Pues se trata de una neoplasia hematológica que tiene carácter heterogéneo y tiene origen en diversas alteraciones genéticas que interfieren en el funcionamiento normal de los linfoblastos B, lo cual va a afectar a la hematopoiesis de estos pacientes. En el aspecto epidemiológico, destacar que este tipo de leucemia supone el 80% de las neoplasias totales en pacientes pediátricos y que, como podemos observar, la supervivencia varía mucho en la población pediátrica y en la población adulta, pudiendo llegar a ser hasta de un 55%. Del mismo modo, la edad es importante para estratificar a los pacientes y seleccionar el protocolo adecuado, aunque todos ellos se caracterizan por tener estas 4 fases características del tratamiento. En cuanto al diagnóstico, se busca realizar un diagnóstico global e integral que comienza con un diagnóstico clínico similar al de otras patologías y que continúa con una caracterización morfológica inmunofenotípica, primero mediante microscopía electrónica y después mediante una citometría de flujo. Nosotros nos vamos a centrar en el diagnóstico citogenético, que en el ámbito clínico se realiza a través de una técnica de cariotipado y la técnica FISH, las cuales permiten detectar alteraciones en el número de cromosomas e incluso translocaciones y fusiones génicas. El trabajo se centra en una técnica que ha experimentado un gran desarrollo en los últimos años, que es la Next Generation Sequencing o secuenciación masiva, que lo que permite es detectar en un solo paso un gran número de alteraciones genéticas y con una sensibilidad muy elevada, lo que va a reducir los costes y el tiempo del tratamiento. Los polimorfismos farmacogenómicos, también conocidos como SNPs, son alteraciones en la secuencia de DNA que se encuentran en una frecuencia poblacional mayor al 1%, lo que las diferencia de las mutaciones puntuales. Estas tienen una influencia en el fracaso terapéutico de la quimioterapia y también pueden dar lugar a un desarrollo de reacciones adversas secundarias al tratamiento. Por tanto, sería muy interesante poder detectarlas e individualizar los tratamientos para llegar así a la panacea de la medicina, que sería una medicina más centrada en el paciente, una medicina personalizada. En nuestro trabajo nos vamos a centrar fundamentalmente en el gen metilente-traidofolato reductasa, que se encarga de la activación del ácido fólico, y del gen de la tiopurina metiltransferasa o TPMT, que se encarga de la metabolización de la cismercaptopurina y de otros fármacos pertenecientes a la familia de las tiopurinas. Por tanto, estos polimorfismos en estos dos genes van a alterar la respuesta al metotrexato y a estas tiopurinas, ocasionando una mayor tasa de fracasos terapéuticos. El objetivo es analizar el perfil genético de 218 pacientes, centrándonos en los SNPs con relevancia farmacogenética, concretamente de estos 2 genes que acabo de explicar, y ver cómo influye en la respuesta al metotrexato y a las tiopurinas. Para ello hemos diseñado un panel personalizado de NGS que
que alberga una gran cantidad de alteraciones genéticas que pueden ir desde inserciones y delecciones a neoploidías, y nosotros nos vamos a centrar, como ya he comentado, en los SNPs farmacogenéticos. Partimos de una muestra de 218 pacientes, de los cuales se extrae el DNA genómico de muestras de sangre periférica y de médula ósea, y se pasa a preparar las librerías mediante una metodología de enriquecimiento por captura de las regiones de interés. Posteriormente se secuenciará en una plataforma de Illumina y a través de unos softwares bioinformáticos se obtendrá la información necesaria. Una vez explicada la introducción y la metodología, vamos a centrarnos en los resultados de nuestro estudio. Por un lado, en esta tabla podemos observar que hemos dividido la población en una cohorte pediátrica y una cohorte de adultos, y que además los pacientes han sido estratificados según el grupo de riesgo. Para ello, además de la edad, se han utilizado las alteraciones citogenéticas detectadas gracias a la técnica de NGS. Y cabría destacar que más de la mitad de los pacientes presentan un alto riesgo. Por lo tanto, podría ser interesante utilizar estos SNPs farmacogenómicos para mejorar el pronóstico de estos pacientes y aportar cierta esperanza en la supervivencia y calidad de vida de estos. Por otra parte, en esta tabla lo que podemos observar en la segunda columna son los distintos SNPs de estos dos genes que han sido detectados en nuestros pacientes, cada uno con su código RS, y que tienen distintas consecuencias, es decir, pueden o no alterar la cadena aminoácidica, pero en su mayoría lo que provocarán será una disminución de la actividad enzimática, lo cual puede influenciar en el metabolismo de los fármacos como el metotrexato y la tiopurina. Aproximadamente el 62% de estos pacientes presenta algún SNP en estos dos genes, y además remarcar que en torno al 40% de estos presentará SNPs de forma concurrente en ambos genes, siendo mayoritarios en población adulta. En cuanto a la frecuencia, vemos diferencias entre la frecuencia de nuestra muestra y la frecuencia de la población sana. En referencia al gen MTHFR observamos que mayoritariamente presentan una frecuencia mayor a la poblacional, y ocurre todo lo contrario en el gen TPMT. En este caso, adicionalmente, hemos estudiado la concurrencia de los SNPs que están marcados en color azul, observando que para la primera pareja estos aparecen de forma simultánea en un 10%, mientras que para la pareja de SNPs de TPMT los encontramos en un 71%. Esto podría provocar una mayor reducción de la actividad enzimática y conllevar, por tanto, un mayor fracaso terapéutico o el desarrollo de toxicidades secundarias. Ya para finalizar, también hemos creído conveniente estudiar la asociación entre estos polimorfismos o SNPs y las alteraciones genéticas que se emplean en el ámbito clínico para estratificar a los pacientes en los grupos de riesgo que hemos explicado antes, y que son estos que tenemos aquí expuestos en el eje de abscisas de la tabla. Perdón. Nosotros nos centramos específicamente en el grupo BIODER, ya que estos pacientes no presentan ninguna de las alteraciones genéticas convencionales que podemos observar aquí, y lo cual implicaría un pronóstico incierto y una difícil estratificación de estos pacientes. El 28,9% de los pacientes de nuestra muestra pertenece a este grupo BIODER, y de este 30%, el 90,5% presenta SNPs en estos genes. Por tanto, podríamos utilizar la detección de estos SNPs para realizar una mejor estratificación de estos pacientes, que ya de por sí son difíciles de clasificar, y establecer una individualización posológica cuando sea conveniente. Como conclusiones y perspectivas futuras, simplemente añadir que estos paneles personalizados de NGS, de secuenciación masiva, se han demostrado rápidos y eficientes, y permiten lograr tanto un mejor diagnóstico y pronóstico como una mejor individualización de los tratamientos, lo cual podría conllevar un incremento de la supervivencia y la calidad de vida. Además, juega un papel muy importante en la estratificación y respuesta al tratamiento quimioterápico, sobre todo en algunos grupos como el que acabamos de ver, en el que es difícil establecer qué protocolo han de seguir los pacientes.
Y aquí podéis ver las fuentes bibliográficas que han sido empleadas en este estudio y finalizar dando las gracias de nuevo a la organización del Congreso y muchas gracias a todos. Perfecto. Por favor, los congresistas, acordaos de responder a los formularios. Y ahora el jurado, ¿tiene alguna pregunta? Iván, ¿Sí? bueno, lo primero de todo, enhorabuena. Sí que es verdad que no he podido seguir la presentación porque de repente se me ha apagado y no te he podido ver o lo que estabas presentando, pero bueno, intenta concentrarme y escucharte. Tenía una pregunta. Los resultados que habéis visto en SNPs, luego los habéis, creo que lo has comentado, pero no estoy muy seguro. ¿Los habéis podido asociar a variables clínico-patológicas y de respuesta? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tu pregunta. Esto se trata de un estudio preliminar y en los próximos meses lo que íbamos a hacer es profundizar en el estudio de los datos clínicos, ya que disponemos de los datos clínicos de todos estos pacientes. Pero hasta el momento lo que estamos haciendo es simplemente calcular las frecuencias alélicas y la presencia de estos SNPs. Y ahora, después de haber analizado todos estos datos, lo que vamos a hacer es proceder a su asociación con las recaídas, la toxicidad a los tratamientos y los datos de los que disponemos. Claro, es que si eso sale bien, calcular un valor pronóstico y predictivo podría ser muy interesante. Eso sí que estaría muy bien. Claro, el objetivo sería, como he explicado ahora al final, en pacientes que son difíciles de estratificar por sus características, porque se conoce mucho acerca de la LAL, pero aún es necesario conocer qué alteraciones van a influir en la estratificación de estos pacientes. Por tanto, a través de estos SNPs sí que sobre todo se podría individualizar la posología, que es muy importante para la calidad de vida de los pacientes. Muy bien. Y otra pregunta, Iván. Tengo entendido que cuando habéis hecho el estudio de NGS, digamos que teníais dos cohortes, ¿no? Una cohorte pediátrica y Sí. otra de adultos. ¿Habéis incluido muestras sanas o controles? No, en este caso simplemente lo que hemos hecho es, a ver, voy a poner la tabla. Aquí podemos ver las dos cohortes y lo que se ha hecho es seleccionar, podemos ver que es prácticamente un 50%, 50%. Se han seleccionado los pacientes para llevar a cabo el estudio, no se han incluido pacientes sanos. Vale. Muchas gracias. A ti. Vale. Muchas gracias, Iván, por tu presentación. Y vamos a pasar a la siguiente ponente, pero tienes una pregunta en preguntas y respuestas, por si quieres responderla por escrito. Vale. Bien, vamos a la penúltima presentación, que viene de manos de Daniel Carrasco Gómez, que va a presentar su trabajo titulado Cambios autonómicos de presión arterial, frecuencia cardíaca y actividad pseudomotora como respuesta a la ansiedad escénica musical en pianistas. Hola, buenas, ¿se nos escucha? Creo que sí. ¿Vale? Sí, se oye perfectamente. Se escucha bien. Vale, pues lo primero agradecer a la organización del Congreso por permitirnos la participación y bueno, a nuestros tutores, el doctor Moreno Gutiérrez y el doctor David Milner. Y bueno, vamos a pasar a presentar nuestro trabajo que consiste en el estudio autonómico de cambios de presión arterial, frecuencia cardíaca y actividad pseudomotora como respuesta a la ansiedad escénica musical en pianistas. ¿Cómo se pasa de dispositivo? Ahora, bueno, ¿cuál es la base de esta investigación? Aproximadamente el 90% de los músicos sufren la denominada ansiedad escénica musical. ¿Qué es esto? Es una respuesta que se caracteriza por un aumento excesivo de tono muscular y un aumento del tono autonómico que empeora a la hora de la actuación. Igual que yo ahora mismo estoy haciendo esta presentación y puede estar aumentando mi actividad autonómica. De esta manera, propusimos este estudio para ver si se podía utilizar en un futuro para la terapia multimodal mediante biofeedback. ¿Cuáles fueron los objetivos?
el estudio de la actividad autonómica, como he dicho, de la presión arterial, específicamente del latido, de la frecuencia cardíaca y de la actividad submotora. Para ello se estudiaron las respuestas autonómicas de 9 pianistas que interpretaron el preludio opus 9, número 1 para mano izquierda, de Alexander Scriabin. ¿Por qué se utilizó esta pieza? Pues porque es efectivamente para mano izquierda, mientras hacíamos el estudio autonómico con la mano derecha. Me gustaría que disfrutase de un fragmento de la pieza. Bien, una vez habéis podido disfrutar de la pieza, de una parte, podéis entender que nosotros estábamos monitorizando los parámetros autonómicos con la mano derecha. ¿Qué se registró? Se registró el electrocardiograma de 2, que nos permitía saber la frecuencia cardíaca y el intervalo interlatido, presión arterial incruenta continua latilatido con el dispositivo Nexfin y luego la actividad simpática cutánea con Biopac. Este es el registro que nosotros obteníamos, en el cual podéis ver la presión arterial, el electro, la onda R, el simpático y luego la frecuencia cardíaca y las presiones desglosadas en sistólica, media y diastólica. Bien, entonces, a la hora de estudiar los cambios autonómicos, nosotros lo que hicimos fue emplear técnicas de análisis espectral. ¿Y por qué empleamos técnicas de análisis espectral? Pues porque nuestros datos oscilan a una serie de determinadas frecuencias, que van desde la frecuencia mínima, que es de 0 Hz, hasta la frecuencia máxima de estudio, que equivale a un medio de la frecuencia máxima de nuestros registros. Entonces, a nosotros nos interesa estudiar dos bandas de frecuencias concretas, que son la banda de baja frecuencia, que va de 0,04 Hz a 0,15 Hz, y la banda de alta frecuencia, que va de 0,15 Hz a 0,4 Hz. ¿Por qué? Pues porque los cambios que se producen en estas bandas de frecuencia, especialmente cuando los resultados producidos han sido normalizados, se asocian con cambios en la actividad simpática en la banda de baja frecuencia y la actividad vagal en la banda de alta frecuencia. Entonces, nosotros hemos empleado, en primer lugar, dos técnicas convencionales para hacer este estudio en el dominio de las frecuencias, que son el análisis del periodograma estimado por el método de Welch, en el que se emplea la transformada rápida de Fourier, y la estimación de la densidad espectral a partir de la elaboración de modelos autorregresivos de los registros que hemos tomado de intervalos interlativos. Entonces, a su vez, nosotros, aparte de estas técnicas, hemos considerado emplear otra técnica, no forma parte de las convencionales, que es la denominada distribución de Wigner-Bill. ¿Por qué hemos empleado esta técnica? Pues la hemos empleado porque esta técnica ofrece una ventaja en comparación con las técnicas anteriores. En el campo del análisis de señales, que es donde nos estamos metiendo, existe una limitación matemática, un principio de incertidumbre de tipo Heisenberg, que relaciona el dominio de la frecuencia con el dominio del tiempo. Es decir, que si nosotros conocemos con gran precisión lo que está pasando en las frecuencias, perdemos información sobre lo que está pasando en el tiempo y viceversa. Y esto puede hacer que los resultados puedan no salir significativos, sobre todo si analizamos intervalos de tiempo demasiado cortos. En cambio, mediante la distribución de Wigner-Bill, nos permite una gran ventaja, y es que con la distribución de Wigner-Bill podemos estudiar esto mismo, los cambios que se producen en estas bandas de frecuencias, pero a su vez a lo largo del tiempo, es decir, cómo estos cambios se van produciendo en el tiempo y a una gran resolución. ¿Y cómo se dividió este estudio? Pues bien, se puso a los pianistas a tocar, pero se hizo con una estructura. Se dividió el estudio en 4 tiempos. Un periodo de reposo, un periodo de calentamiento, un periodo de concierto y un periodo de reposo final. Entonces, los resultados se mostraban conceptualmente, pues lo podéis ver globalmente en una gráfica como esta. Podéis ya intuir que evidentemente en el concierto va a haber cambios autonómicos, porque la persona se pone más nerviosa a la hora de tocar. Y ahora mismo pues, podéis ver un desglose de lo que se vería en nuestros registros de presión arterial sistólica, la frecuencia cardíaca,
y la actividad simpático-cutánea, cómo va cambiando en los distintos periodos. Entonces, los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Con respecto a la frecuencia cardíaca media que nosotros analizamos, se puede observar cómo se produjo un aumento significativo de la frecuencia cardíaca media durante el concierto en comparación con los intervalos de estudio anteriores, los intervalos de reposo inicial y un intervalo previo de calentamiento, previo al concierto. En la tabla de abajo se pueden ver las significancias de estos resultados. A su vez, como también se puede observar, se produjo una disminución significativa de la frecuencia cardíaca media en el intervalo de reposo final con respecto al concierto. Que, claro, estas son medidas que cabría esperar, ya que estos pianistas que han sido estudiados pues, se encuentran en este momento en un contexto de ansiedad escénica musical, de forma que estos datos lo corroboran. Con respecto a la presión arterial, pues se encontró un aumento significativo de los valores de presión arterial a lo largo de los diversos intervalos de estudio, del reposo al calentamiento y del calentamiento al concierto, produciéndose un aumento aún mayor durante el intervalo del concierto en todas las presiones, presión sistólica, diastólica y media. Aquí en la tabla de abajo se pueden ver las significancias correspondientes, para producirse finalmente, tras acabar el concierto, una disminución significativa en el intervalo de reposo final. Y luego, con respecto a la variabilidad cardíaca, a los cambios autonómicos, nuestro interés era lograr identificar los cambios autonómicos que se producían en este contexto, para luego aplicarlo, para luego ver si podemos aplicarlo en la terapia mediante biofeedback. Entonces, debido a lo que comenté anteriormente, la transformada de Wigner-Bill es ventajosa con respecto a las técnicas anteriores, pues no pudimos encontrar diferencias significativas con respecto a los cambios autonómicos en los distintos intervalos mediante el empleo de las técnicas convencionales, los modelos autorregresivos y el periodograma estimado por el método de Wells. En cambio, mediante el análisis de Wigner-Bill, conseguimos identificar una elevación de la actividad simpática significativa durante el concierto, acompañada de una disminución de la actividad parasimpática también significativa. Aquí se pueden ver cómo varían las potencias normalizadas y las diferentes bandas de frecuencia. LF, baja frecuencia, que está correlacionada con el sistema simpático, y HF, alta frecuencia, que está correlacionada con el sistema parasimpático. Y aquí se puede ver la relación entre ambas bandas. Se puede ver aquí un aumento de la LF sobre la HF, que quiere decir que el sistema simpático está aumentado con respecto al parasimpático. Finalmente, en el intervalo de reposo final, una vez acabó el concierto, se encontró justo lo contrario, una disminución significativa de la actividad simpática junto con un aumento significativo de la actividad parasimpática. Y entonces, en vista de estos resultados, pues queremos destacar las siguientes conclusiones. En primer lugar, este es el primer trabajo en el que se registra en un contexto como este, durante la interpretación de una pieza musical al piano, la presión arterial latido a latido. En segundo lugar, este es el primer trabajo en el que el análisis de Wigner-Bill demuestra que se producen cambios autonómicos en un contexto como este, en un contexto de ansiedad escénica musical, y cómo estos cambios autonómicos están correlacionados con los cambios de presión arterial y frecuencia cardíaca que hemos observado. Y finalmente, en vista de estos resultados, queremos proponer que el empleo del análisis de la distribución de Wigner-Bill puede ser un método idóneo para trabajar la ansiedad escénica musical desde el biofeedback en la terapia multimodal, ya que nos permite detectar con muy buena precisión estos cambios en el sistema simpático y parasimpático. Finalmente, queremos destacar esta bibliografía porque este es un estudio experimental que está basado en una metodología muy teórica. Entonces hemos seleccionado estas referencias bibliográficas porque creemos que se corresponden muy bien con la teoría en la que se fundamenta este estudio. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Álvaro y Daniel, por vuestro trabajo. Recuerdo una vez más lo del formulario, rellenadlo por favor. ¿Y hay alguien del jurado que tenga alguna pregunta? Carmen, adelante. Hola. No sé si lo habéis explicado y me lo he perdido, pero tenía interés en saber qué es el biofeedback, que lo comentáis como posible terapia de tratamiento multimodal o algo así. Es que no me he enterado. Gracias. Sí, claro. Bueno, la terapia por biofeedback, bueno, ¿Hola? ¿se me está escuchando?
Que no sé si se me oía. Sí, Carmen, ¿no? Sí, sí. ¿Me está escuchando? Sí. Ah, vale, sí. Que la terapia de multimodal por biofeedback es una terapia que se utiliza en otros campos de la medicina, como por ejemplo para la incontinencia. Y es una terapia que se basa en la retroalimentación del sujeto a la hora de estar actuando. Porque, por ejemplo, si tenemos la gráfica del Wigner-Bill que me está diciendo mis cambios autonómicos en tiempo real, si yo estoy monitorizándome cada vez que estoy ensayando, me puedo dar cuenta de cuando yo me pongo más nervioso y cuando tengo que aumentar mi actividad parasimpática. De la misma manera que en otros campos de la medicina pues, se utiliza pues, para monitorizar el tono muscular y, bueno, en ese sentido. Exacto. Quería añadir que efectivamente la principal relevancia con respecto a este trabajo es que mediante la distribución de Wigner-Bill podemos conseguir identificar los cambios que se producen de forma instantánea a lo largo del tiempo en el sistema simpático y parasimpático, en este caso en pianistas que experimentan ansiedad musical. Entonces, en función de los resultados que obtenemos, le podemos comunicar al pianista: necesitas relajarte un poco más para así calmar su ansiedad, elevar la actividad parasimpática y disminuir la actividad simpática. Todo esto lo podemos monitorizar mediante la distribución de Wigner-Bill. Precisamente esta es la relevancia de este trabajo, que es la primera vez que mediante la distribución de Wigner-Bill se realiza esto y se consigue esto, y por eso lo proponemos. Vale, muchas gracias. Me parece súper interesante. Y además, ¿creéis que se puede aplicar a otras disciplinas que también sufran de ansiedad y miedo escénico? Claro, Carmen, todo esto se basa en la retroalimentación continua del sujeto que está realizando, en este caso, la actuación. Por ejemplo, yo ahora mismo me podría estar aplicando la Wigner-Bill y me podría estar viendo cómo de nervioso me estoy poniendo en cada momento, y además, como hemos explicado, Wigner-Bill es muy bueno prediciendo eso antes incluso de que el sujeto se dé cuenta en unas circunstancias normales. Porque los cambios simpáticos y parasimpáticos te los mide latido a latido. Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Carmen. Muchas gracias, Álvaro y Daniel. Tenéis una pregunta en preguntas y respuestas. Pero por el tiempo vamos a continuar con la última ponencia. Eva Martín Prieto es nuestra siguiente concursante y va a hablar sobre microscopía de fluorescencia para determinar la captación de glucosa en células de músculo esquelético. Sí, adelante. Hola. A ver. Vale, se enseña la pantalla, ¿no? Sí, se ve perfectamente. Vale, de acuerdo. Pues a ver. Vamos allá. Pues hola, soy Eva Martín Prieto y soy alumna de último curso del grado de Biología en la Universidad Autónoma de Madrid, y os traigo esta comunicación oral, esta ponencia, como parte de mi trabajo de fin de grado desarrollado de forma externa en la Universidad de Salamanca, en el departamento concretamente de Fisiología y Farmacología. Bien, el músculo esquelético juega un rol importante en la regulación del metabolismo de la glucosa, siendo el tejido responsable de casi un 80% de la captación de glucosa de todo el cuerpo. Este tejido precisa de obtener glucosa para obtener energía en forma de ATP, como ya sabemos, que es lo que le permite realizar su actividad contráctil. ¿Cómo llega la glucosa en el músculo? Bien, pues mediante la insulina, la cual regula su transporte, permitiendo que la glucosa en el torrente sanguíneo se desplace, sea transportada hasta el músculo, y momento en el que puede ser incorporada a este gracias a una serie de transportadores, en concreto en este caso GLUT4. Estos van a permitir esa translocación y esa internalización. Si bien, aparte de la insulina, existen otros factores reguladores posiblemente implicados en esta contracción, tales como podemos ver aquí el AMP cíclico, las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, o incluso la calmodulina, que permiten esa posible también translocación. Nuestros ensayos se basan en buscar en posibles reguladores que sean participantes en esta captación.
Aquí en esta animación podemos apreciar cómo ante la llegada de un estímulo, el GLUT4, las vesículas intracelulares lo llevan hasta la membrana citosólica, momento en el que la glucosa puede ser traslocada e indocitada dentro de la fibra muscular, pudiendo realizar su función. Bien, el modelo experimental empleado en nuestros ensayos es una línea celular establecida de neoblastos C2C12 de origen murino, los cuales fueron cultivados mediante técnicas de cultivo celular y alcanzada una alta confluencia diferenciados a miotúbulos C2C12. Los protocolos experimentales que veremos a continuación consisten fundamentalmente en exponer a diferentes muestras de estos miotúbulos a diferentes tratamientos que posteriormente son monitorizados en microscopía de fluorescencia mediante un microscopio de célula viva, recopiladas esas imágenes y posteriormente analizadas mediante análisis estadísticos como T-Students con el programa SPSS. La metodología experimental empleada sigue el mismo patrón, sigue las mismas condiciones experimentales en todos los casos, donde los miotúbulos C2C12 son lavados con Krebs para ser estabilizados y posteriormente se le añaden diferentes agentes para evaluar su efecto y si están implicados en nuestro objetivo, determinar la captación de glucosa en estas células. Y estos agentes, diferentes agentes como la insulina, el GSHE, permiten esa captación. Transcurrida una hora, utilizamos un análogo de la glucosa fluorescente, la SIS-NBDG, la cual, digamos, actúa como, entre comillas, marcador para observar la captación de la glucosa en función de la fluorescencia obtenida. Si bien cabe mencionar que tenemos un nuevo ensayo piloto donde realizamos en condiciones de estimulación eléctrica sometemos a estas células de estimulación eléctrica para simular, digamos, la actividad contráctil del músculo. Por tanto, nuestra hipótesis nula es ver si esta capacidad contráctil, antes de colocar nuevos agentes de estudio, de ensayo, favorece una mayor captación posterior de glucosa. Esto se realiza mediante una estimulación provocada por un electroestimulador en intervalos de 5 minutos con descansos de 10 minutos. Si bien, pues lo que digo, es un ensayo todavía piloto, los resultados que hemos obtenido de momento nos resultan muy conclusos, pero queremos seguir investigando en ello. Por concluir, como resultados a tener en cuenta, existen, como podemos ver, cambios significativos. Podemos apreciar que el efecto de la insulina favorece la captación de glucosa, pues la insulina, como podemos aquí apreciar, aumenta dicha captación y esto se ve interferido, en este caso, utilizando un péptido que es el S961, el cual bloquea el receptor de insulina y, como podemos apreciar aquí, existe una cierta disminución en la captación de glucosa. También lo hemos estudiado con la angiotensina 2, el cual nos muestra que favorece también una mayor captación, incluso que la insulina, en el caso de la concentración de 10 micromolar, lo que nos indica que puede también estar involucrado activamente en esta captación y nos arroja esos cambios significativos. De cara a estudiar el papel del estrés oxidativo de las especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, hemos utilizado la diamida y el dietilmaleato como agentes oxidantes, donde también se muestra que favorecen la captación de glucosa. Esto ocurre debido, creemos, estos agentes oxidantes provocan un aumento de ROS y los cuales se ven contrarrestados, en este caso, con el glutatión metilester que hemos incluido. Al colocar glutatión, con estos agentes observamos que hay una cierta disminución, pero sobre todo existen cambios significativos en la diamida, lo cual nos muestra que la diamida y DEN lo que están haciendo es deplecionar estos depósitos de glutatión, permitiendo que exista una captación de glucosa, aunque sea en menor medida. Lo mismo ocurre con el papel de la SNAP, en este caso un donador de óxido nítrico,
el cual nos muestra que existe un beneficio mayor a una mayor captación de glucosa de los miotubos o miotúbulos ante el aumento de especies reactivas de nitrógeno. Por concluir, nuestro método experimental podemos decir que resulta válido para determinar la captación de glucosa in situ en células vivas de músculo esquelético. La metodología empleada nos supone una ventaja frente a otros métodos utilizados que acarrean pues excisiones celulares o una manipulación o procesamiento de las células que puede llegar a dañarlas. Podemos corroborar que, aunque ya se sabía que la insulina favorece esta captación de glucosa en los miotubos C2-C12, así como el estrés oxidativo, un aumento de estas especies reactivas de nitrógeno y oxígeno, facilita también dicha captación, lo cual es lo que continuamos investigando ahora mismo en nuestra área de estudio para poder arrojar mayores datos y resultados. La bibliografía empleada a grandes rasgos es esta, aunque por supuesto que hay muchísima más. Y nada, que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Eva. Recordamos que rellenéis el formulario acerca de la exposición de Eva. Y bueno, ¿el jurado tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una. ¿Se me oye? Sí, se te oye. Vale. Muchas gracias, Eva, por la presentación. Era simplemente una curiosidad acerca del protocolo del cultivo, que he visto que en un momento dado añadís histamina al medio de cultivo y simplemente me ha llamado la atención y quería saber el motivo por el que la usabais. ¿Es para provocar algún tipo de estrés a las células o...? Es que no, lo desconozco, entonces era por si me lo podías aclarar. Sí, realmente cabe mencionar que en este último ensayo probamos por primera vez en estos diferentes agentes. Y si bien sí, la histamina, aquí lo que intentamos emplear es, de cara al estrés oxidativo, provocar un estrés a la célula. Sin embargo, en estos resultados te puedo confirmar que por eso no los puse, que la histamina resultaba bastante tóxica, generaba una alta toxicidad en la célula, a lo mejor fue la concentración, y por eso no pudimos obtener los resultados como tales, pero lo que intentamos proyectar en este ensayo era agrupar todos los implicados en las rutas de especies de nitrógeno y oxígeno para ello. Sí, la histamina lo utilizamos principalmente por ello. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, era eso. Muchas gracias. Nada. ¿Alguien más del jurado tiene una pregunta? Bueno, vale, pues concluimos las comunicaciones orales. Gracias a todos los concursantes por participar y a todos por escuchar y también al jurado. Esperemos que os haya gustado y sentimos mucho el retraso en el tiempo.